La hora cultural en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, estamos efectivamente en nuestra hora cultural. Siempre recalco esto porque me parece que es importante, un espacio que la verdad nos da mucha satisfacción porque nos permite, por un lado, conocer una serie de representantes y expresiones del arte y la cultura que realmente están haciendo cosas muy interesantes, y por otro lado la posibilidad de darlas a conocer también en un país lamentablemente donde no hay tantos espacios como debieran para poder aproximarse un poco más al arte, a la cultura o a la educación, si uno quiere verla desde una perspectiva un poco más comprensiva. Estamos, la verdad, muy satisfechos por cómo nos va yendo en este espacio y la llegada y el aprecio que ya de algunos sectores empieza a tener, por supuesto, por nuestros invitados, ¿no? Invitadas. Esta mañana ha venido a visitarnos Mario Valdivieso. Él es tenor lírico. Va a ser un concierto, un recital de canto lírico mañana, 10 de julio, a las 7:30 de la noche, en el auditorio del Limna, en Lima Centro, en el Girón Cusco 446, y vamos más adelante a dar más detalles sobre esta presentación, pero voy a aprovechar, por cierto, su visita esta mañana para conversar un poquito sobre su trayectoria, su trabajo, y que nos pueda contar un poquito más sobre esta actividad tan importante. Mario, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, Glatzer. Encantado y es un placer para mí estar aquí en tu programa. No, al contrario, para mí es un gusto poderlo tener, y quisiera, como le decía antes de salir al aire, siempre tenemos la costumbre de hablar del evento en concreto, pero aprovechar también para repasar un poco la trayectoria de quienes amablemente nos visitan, ¿no? Según he ido leyendo algunas reseñas, digamos, tiene usted una aproximación o un trabajo que viene más o menos de los 15, 16 años que se empieza a vincular. ¿Cómo es ese momento inicial, digamos? Porque además hay que decir que el desarrollo, el desempeño en un ámbito tan profesional como este no solo requiere de una formación, sino requiere de un interés por ese tipo de desarrollo, porque no es cualquier tipo de desarrollo, inclusive de un artista musical o de un corista, o en fin. ¿Cómo nace esta voluntad, esta vocación, este interés? Muy interesante tu pregunta, Glatzer. En realidad, los inicios llegan desde muy temprana edad, ¿no? Desde que era niño. Crecí en una familia con no mucha influencia sobre ese tipo de música, pero mi madre sí era una mujer instruida en esta música. ¿Ya? A pesar de que ella era ama de casa, con instrucción técnica, ella estudió en colegios religiosos y creo que por ahí vienen las primeras influencias mías con respecto a la lírica, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ella escuchaba... Ella escuchaba bastante música, un poco de música napolitana, incluso hasta taradeaba, ¿no? Ya. Y desde que era yo niño, pues ella, yo lo recuerdo muy bien, siempre me decía, algún día cantarás el Tornasuriento, ¿no? Ya. Es una napolitana bastante Claro, que era lo que escuchaba ahí en ese momento. Claro, entonces ella y yo preguntándole de niño, porque yo desde muy niño estaba ya en los coros de mi colegio. Y bueno, por la parte de mi padre también había un influjo de parte de mis abuelos. Ya. Una tía que ya falleció también era cantante. Entonces, por ambos lados, si bien es cierto, no hubo una influencia tan directa, de manera indirecta sí lo hubo. O sea, digamos, el escenario está con una serie de elementos que podrían haber llevado a claro, ¿no? Y eso ya llevado pues a que participaba en los coros de la primaria, ya me caracterizaba por una notoriedad vocal, ¿no? Desde muy niño, ¿no? Y gracias también a la influencia ya de personas profesionales, como fueron las primeras madres que eran musicales de mi colegio. Una directora del coro era pues músico. Entonces por ahí ya, ¿no? Viene las primeras expresiones de acercamiento de mí hacia el arte, notorio, ¿no? ¿Cómo se traduce, digamos, en un lenguaje más coloquial? Es decir, ¿qué características, por ejemplo, tenía tu voz en ese momento que le hacía diferente a las que podría haber, me imagino, junto con otros chicos o chicas del colegio en ese momento? Ya de niño pues tenía un registro vocal, más que un registro vocal, sonoridad, ¿no? Ya.
Ya todo el mundo de mi familia pues siempre decían, baja la voz por favor, cuando, ¿no? Era un niño bastante activo, hiperactivo Yeah. y muy apasionado, es algo que me queda hasta hoy, Yeah. muy apasionado en lo que hacía, entonces por la propia personalidad mía, entonces cuando entraba pues en destellos, Ya. en corpóreo, ¿no? Entonces la voz había una presencia vocal. Ya. En el colegio también eso era notorio, ¿no? Incluso para mi primera comunión, Ajá. las madres pues nos prepararon para cantar ese día. No solamente éramos los consagrados para recibir la primera comunión, sino también íbamos a ser los cantantes. De acuerdo, de El acuerdo. padre quería que hubiese una participación de nosotros De mismos. todos. Claro. Claro, esa Los que digamos, íbamos una a presentación, recibir la primera comunión, pero a la vez después ser el íbamos propio coro. Ya, ¿no? de acuerdo. Entonces recuerdo muy bien a la madre Mercedes del colegio Monseñor Marcos Libardoni, ¿no? Ya. Que ella, Mario tiene que ser el cantante, ¿no? Mario, cuando tú cantas, se te escucha, ¿no? Ya. Entonces, y eso era pues, ¿no? La presencia, mi voz todavía era blanca de niño, Ya. tenía pues el registro de una soprano, Ajá. por las propias características vocales infantes, y bueno, pues no, ya a partir de ahí es donde comienza a darse un acercamiento, todavía no a la lírica, pero sí a lo que era pues el coro, la música. Y ahí ¿no? estamos hablando ya de qué edad. Estamos hablando de 9 años, Ya. 9, 8, 9 años, 10 años, ¿no? O sea, muy temprano. Y luego, cuando ya toma la decisión de encaminar o administrar de mejor manera eso que se había identificado en ese tramo, ¿cuándo es? ¿Los 16 años? Ya, por claro, ahí? ya en la secundaria, como ya había sido educado religiosamente, Ajá. entonces pertenezco ya a parroquias, Ajá. también al coro de la parroquia, ¿no? Y ya a partir de cuarto de mi confirmación Ajá. y quinto de secundaria, también integro el coro en la Ya. confirmación, y ya es en quinto de secundaria que mi padre, Ajá. un hombre muy instruido, por cierto, me compra un piano, ¿no? Ya. Un teclado. Un teclado. Un teclado, ¿no? Y me dice, quiero que aprendas a tocar teclado, ¿no? Y me matricula en el Museo de Arte de Ajá. Lima para aprender teclado. Y bueno, yendo al Museo de Arte, no solo me matriculé en teclado, sino también asistía, iba a ver las clases de canto, porque escuchaba, había un gran tenor, un maestro, que fue mi primer maestro a los Ajá. 16 años. ¿Quién es? El maestro Juan Lamadrid, Ajá. ya fallecido, Ya, ¿no? ya. Hace algunos años, un par de años creo. Entonces, después de mi clase de piano, iba a las aulas porque escuchaba a los cantantes y me gustaba observarlos, ¿no? Y ahí estaba la Madrid. Ahí estaba Juan Lamadrid, Ajá. entonces ahí es donde le digo a mi papá que también quería estudiar canto. Ya, papá encantado Mi con el papá teclado, encantado, pero también claro, he escuchado ¿no? y Mi me padre gusta. sí, ¿no? Al toque me dijo, bueno, ¿quieres canto? También te matriculo en canto, ¿no? Ya. Y me matriculó en canto, ¿no? Ajá. Entonces, del colegio nomás, en las tardes ya iba a recibir mis primeras clases de canto. Ya. Y acá sucede algo bien curioso. Ajá. Yo todavía no tenía ni idea de lo que era la ópera, la lírica, ¿no? Yo quería, en ese tiempo, estaba muy influenciado por cantantes de balada, ¿no? Ya. ¿Estamos hablando Camilo de qué años? Sesto, estamos hablando del 90, 91, Claro, ¿no? claro, 92. marcado por esa Claro, música, ¿no? claro, claro. Me escuchaba bastante a Camilo Sesto. Ya. Es más, tengo toda una colección de ¿Ah, sí? canciones que, claro, cantaba en las actuaciones del colegio, en la parroquia, ¿no? De Camilo. José José, Luis Miguel, ¿no? Ya. Entonces, yo quería ser un cantante de baladas. Ya. Entonces, cuando me escucha Juan Lamadrid, que es un tenor reconocido, Sí. él observa algo bastante peculiar, ¿no? Él hacía la primera parte de la clase era pues ejercicios vocales, ¿no? Vocalizos. Entonces él un día me llama y me dice, Mario, tú tienes un registro bastante peculiar, ¿no? ¿Qué haces cantando baladas? Así me dice el maestro Juan Lamadrid, ¿no? ¿Qué haces cantando baladas? Tú tendrías que estar yéndote por el lado de la lírica.
Entonces es ahí donde él me llama a participar a un grupo que él tenía de Ajá. seleccionados que daba clases en su casa, Ya, en su taller particular, para formar el taller de líricos. ya, de acuerdo, pero ya era con ese sello, o sea, lírico. Claro, Ah, entonces él ya me aparta de lo que eran las baladas ya, y me hacía clases particulares junto con una chiquita también que era soprano, ¿no? Ajá. Un par de compañeros, y nos lleva pues a su taller, ¿no? Ya. De solistas. y ese dirías tú que ha sido Ahí el- ya es donde ya comienzo a ver más de cerca lo que es la lírica, ¿no? Ajá. El Oh, maestro me proporciona, disculpa, Sí. incluso libros sobre la vida de los tenores. En ese tiempo era Luciano Pavarotti, Claro. Plácido Domingo, las selecciones, ¿no? Y mi Sí. padre, que también coleccionaba selecciones, Ya. tengo ahí en su biblioteca, pues tiene una colección de todas las No, selecciones de la década de los selecciones 70. era en esa época, Pucha, digamos, eran- ineludible. Eso, inevitable, eso sí. a mí me abre ya totalmente el panorama con respecto a lo que quería hacer, ¿no? Porque ahí es donde yo descubro la vida de Plácido Domingo, de Luciano Pavarotti, Ajá. José Carreras, que estaban muy jóvenes, porque esas elecciones eran de los 70, creo, Sí, claro. si mal claro, no claro, recuerdo. de los ¿no? 70, sí. Y bueno, y ahí es donde me atrapa, ¿no? El mundo del teatro, la escena lírica, ¿no? Ajá. Y paralelamente ya con mis clases con Juan Lamadrid, Ajá. eso ya se va convirtiendo ya en más que no solo un hobby por cantar, aunque mis Sí. padres lo tomaron en ese instante como Hasta un ese hobby. momento todavía para ellos era un hobby. digamos. Para ellos era, claro, era un talento, porque mi padre decía, lo recuerdo, tú has heredado la voz de mi abuela que cantaba, Ya. y de tu tía, mi mamá también, y mi madre también, por un Ya. lado también me decía. O ¿no? sea, todos te atribuían características claro, de un familiar por pero ahí. como que ellos no lo veían como un medio para que yo me desarrolle. Ya. Porque incluso ya en quinto de secundaria es donde yo le digo a mi padre, porque mi padre ya nos estábamos preparando en una academia, Ajá. mejor ni te digo para qué carrera, Pero dime, Para- ¿para qué? para medicina. Ah, sí. Claro. Pero porque también te gustaba la medicina o tu No, yo papá creo que quería- eso fue más que todo ya por cierta presión familiar, Ya, porque claro. tengo en la familia un primo que es médico Ya. y es también mi padrino. Ya, de acuerdo. Entonces mi padre veía siempre ese modelo. Ese referente, ¿no? Así Ese tiene que ser, referente, claro. Entonces, y como son un curioso, poco conservadores, mi padre y mi madre, ellos Ya. jamás pues pudieron darse cuenta de que lo mío era pues el arte, ¿no? Claro, Y yo claro. también como que estaba titubeante, pero yo lo recuerdo perfectamente cuando ya estaba en quinto, yo ya no quería medicina, ¿no? Ya. A mitad de mi preparación en una academia, le digo a mi padre, ¿no? Que no quería estudiar medicina. Y en ese momento estabas en la academia para Estaba, prepararte para ingresar claro, a la estaba universidad para sí, medicina. para medicina. Y ahí es donde se da, digamos, el punto de quiebre el punto y más de bien... quiebre, claro. Entonces mi padre, muy sereno, me pregunta, entonces, ¿qué es lo que quieres ser? Yo le digo, papá, yo quiero postular al conservatorio. Ya. Yo pensé que lo iba a tomar de otro modo, Ya. porque mi padre es un poco criado a la antigua, Sí. ceñudo, muy serio, pero no, lo tomó, no se asombró, pero solo lo recuerdo perfectamente. Lo que me dijo fue, mira, músico es muy bonito, pero ¿de qué vas a vivir? Sí, típica, claro. ¿De qué vas a vivir? Yo te sugeriría que primero postules a la universidad, porque él es samarquino. Ya. Postules a la universidad, ya en tu carrera, terminas tu carrera, pues alternadamente puedes estudiar Dedicarte música. a... Sí. Y yo le hice caso. Ya. Por ello es de que yo tengo una carrera en San Marcos. Ajá. Soy de la Facultad de Ciencias Sociales, De acuerdo. de Arqueología. Sí. ¿No? O sea, llegaste a terminar arqueología. Llegué a terminar Arqueología. Pero mientras estudiabas arqueología ya estabas también muy Mientras que vinculado. estudiaba en No fue San uno Marcos, después del otro, sino, digamos, no, fue mientras paralelo. que yo seguía, ¿no? Ya. O sea, mi vida en la música nunca la he dejado, Nunca en realidad. paró, claro, Nunca claro. paró. Ajá. Colegio, en los coros, en San Marcos, Ya. integro el El coro de la coro, eso universidad. también, el coro de la universidad, pero varios otros coros, ¿no? El de la UNI, el Conservatorio Nacional de Música, el de la Claro. Cámara de Lima, Triunfal, es decir, varios coros. Estaba ya imbuido en Ya. esto, ¿no? Era lo mío, a pesar de que estudié una carrera, siempre me jalaba mucho el arte, ¿no? Ajá. Siempre estaba con los coros.
Y bueno, ya en San Marcos integro también el elenco del coro, ¿no? Ya, de acuerdo. Y, no, y varios otros coros, ¿no? Claro. Y ahí, ¿cómo, o sea, en esa época todavía, cómo es que uno podía ir de un coro a coro? Porque yo entiendo que del coro del colegio, pasar al coro de la parroquia tenía un sentido porque era parte de tu desarrollo también dentro de ese grupo, es decir, con tu confirmación, tu comunión y el Claro. colegio. Pero cuando estás en San Marcos y vas al coro de San Marcos, después vas al coro de la uni, después vas al coro del Ah, ya. conservatorio... Te explico. ya- Claro, muy bien. Bueno, la parte religiosa ya estaba alejándose, porque como sanmarquino ya entro más, me nutro más en la parte intelectual. Ya, Entonces ya el coro de la parroquia lo dejo, ajá, incluso hasta la vida de parroquia, ¿no? ya, claro. Porque bueno. yo era, incluso lo recuerdo también, mi padre pues paraba renegando, ¿no? Toda la vida paras en la parroquia, mejor te compro tu cama y quédate ahí, ¿no? Ya. Porque estaba era muy entregado a la, Muy, a la muy vida metido, de parroquia, ¿sí? ya. No solo en el coro, sino Ya. también armábamos los programas pues, De de la retiro, catequesis, los catequesis, retiros, claro. apoyaba y tú sabes que en la vida, no sé si habrás tenido Sí. experiencia de No, tener... sí, yo ya, también, de chico la vida estuve- de parroquia es bastante comprometida, Sí, ¿no? sí. Hay actividades por acá, los domingos de jubileo. Todos los fines O de sea, semana. muy ¿no? metido. Sí, Pero eso hasta que ingresé a la universidad. ya. Cuando ingreso a la universidad, pues ya cambia un poco mi mundo Claro. y dejo ya la parte, un tanto la parte de parroquia y me dedico más a la parte intelectual, ¿no? Ajá, Allí es donde ya comienzo a prescindir del coro de la parroquia, ajá. aunque iba de vez en cuando también, para no dejarlos del todo, pero ya me dedico más al coro de San Marcos, mientras que estaba estudiando como sanmarquino, ¿no? Ajá. Pero eso del coro de la uni, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que en ese tiempo, te estoy hablando del 99, 2000, 2001, los profesores que dictaban en el coro de la San Marcos, hay una remoción de director, ¿no? Cambio de directores. Ya. Entonces ellos, mis profesores, que eran mis primeros profesores, que fueron de lectura musical, Ajá. de canto, curiosamente pasan al coro de la uni. Ya. Salen del coro San Marcos y pasan al coro de la Ya, uni. de acuerdo. Y Allí ahí es donde te yo, convocan. claro, como ellos eran mis primeros formadores, Ajá. es donde me convocan y yo los sigo al coro de la uni. Ajá. Paralelamente ahí también ingreso ya a integrar el coro de Prolírica, Ajá. patrocinado por el gran tenor, el maestro Luis Alba, Sí, claro. ¿no? Coro ya de ópera, cosa más seria. Ajá. Entonces, y bueno, y alternadamente pues ya estaba en el coro de la uni, paralelamente haciendo coros de ópera, ¿no? Ya. Y de ahí no has parado. Porque De ahí digamos, ya no tu he parado, trabajo ha ¿no? sido De ahí ya el muy trabajo ha nutrido, sido ya además. más prolijo. Sí. eh, Ahora, una cosa que yo quería también preguntar, Mario, tiene que ver con lo que yo leía, porque mi aproximación con este tema es más de un observador o alguien que va de vez en cuando a algunos conciertos, pero no de especialista, ¿no? He leído acá, Mario Valdivieso es seguidor de la escuela antigua del canto de los grandes divos del siglo XIX y del siglo XX. Es decir, ¿cómo es que quienes se dedican a esto se ubican por escuelas? ¿Se reconoce muy fácilmente entre ustedes quién es quién? Es decir, por supuesto, ¿sí? el cantante lírico es un cantante que desarrolla su carrera a partir de escuelas, Ajá. como toda carrera, Sí, 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 incluso sí, hasta sí. científica, ¿no? Ya, bueno. Hay paradigmas Sí, sí, claro, claro. que uno sigue, modelos. Sí, Entonces, la escuela italiana es la escuela matriz, digámoslo, ¿no? Es la escuela matriz, es a partir de la escuela italiana todas las demás escuelas ya, surgen. claro, surgen Pero otras- no solo existe la escuela italiana, también existe la escuela francesa, la escuela alemana, la escuela rusa, de acuerdo al carácter, el tipo de voz, de color de voz, etcétera, ¿no? Ajá. Por ejemplo, los tenores latinos en Latinoamérica, los tenores estamos muy predispuestos a tener la voz más ligera, ¿Ya? ¿no? Por eso es que aquí hay, en toda Latinoamérica, pues lo que abundan son tenores líricos, más que todo ligeros. ¿Ya? Ahí está un modelo, Juan Diego Flores. Ajá, ajá. Eso iba a preguntar, sí. Y bueno, cada uno que desarrolla en la carrera de canto, pues se imbuye en una determinada escuela, ¿no? Ajá. A tu pregunta, ¿no? Pero lo tuyo, por ejemplo, en el marco Claro, de esa en todo definición, este tiempo, es claro. que tenor, ¿cuál es tu característica? Yo soy un tenor lírico neto. Neto, ya, bueno. Un tenor lírico neto. O sea, digamos, eres a lo que
normalmente se ha visto en América Latina una excepción, digamos, algo distinto a lo que se ha visto. Claro, un tenor lírico es un tenor que abarca roles, más roles, Ajá. por el color de la voz, la tesitura, etcétera, que los líricos ligeros, por ejemplo, claro, ¿no? claro. Entonces, pero a tu pregunta Ajá. de la escuela de los seguidores de los cantantes antiguos, Ajá. eso recién yo acabo de concebirlo, Ya. porque yo he estado bastante influenciado por la escuela belcantista, Ajá. la escuela italiana, De acuerdo. ¿no? Pero Siguiendo el sueño de el tu año mamá, pasado, de tu mamá, claro, de chiquito, el que año te decía que tenías que alguna vez cantar. exactamente, ¿no? Y el año pasado tuve la gracia de seguir unos cursos de canto y de artes escénicas en Ajá. Barcelona, Sí. con una muy buena escuela, con el maestro Israel Olaya. Fernando Bañó, no, en Barcelona, Allá en Barcelona. ¿no? Entonces, es en Barcelona Fernando Bañó, ¿no? Fernando Bañó, Ya. donde me pongo en manos del maestro Fernando Bañó. Es ahí donde ya él, comienza a, ¿cómo podríamos decirlo? A desprender de mí algunos vicios que había adquirido con el canto, con mi canto, ¿no? Ajá. Y él es, por ejemplo, seguidor de la escuela de los antiguos tenores, Ya. sobre todo de la escuela de voz en máscara de Alfredo Kraus, un gran tenor español. Ajá. Entonces yo llego, me pongo en sus manos y él observa en mí una serie de atributos, pero así también vicios, Ya. que él las destierra porque yo podía cantar, pero no llegaba a algunas notas o pasajes dentro del mismo, de la misma extensión de la voz, y siempre estaba entre notas ahí, sol, la, Ya. la, un la pues agudo, pues me costaba muchísimo, ¿no? Ajá. Es donde él comienza a instruirme canto de máscara, Ya. de la técnica de Alfredo Kraus. Los resonadores craneales, la cobertura y la apertura de la voz en toda esta zona del cráneo, y no solamente el cráneo, sino también del cuerpo mismo. Qué interesante, ¿no? O sea, digamos, es identificar algo que tenías efectivamente que sacar, pero potenciar algo que tenías ahí que no lo estabas administrando bien, digamos. Exactamente. Y proyectar, ¿no? Y sobre todo proyectar la voz. Claro. Y ahí es donde yo descubro, es como un volver a nacer, porque descubrí, exploré notas y registros y colores de voz que jamás había yo explorado Qué aquí. interesante, ¿no? Y después de un recorrido ya largo de una Claro, trayectoria después de ya- haber cantado, sin embargo, como decía mi maestro, como dice el maestro, es más fácil educar que reeducar, ¿no? Sí, pues, es verdad. Porque para reeducar pues tienes que eliminar una serie de vicios Sí, sí, que adquieres, y a veces eso es más difícil, ¿no? Es mucho más Quitarte difícil. vicios que Sí. educarte, ¿no? Es como Entonces, cuando te ponen a corregir a veces algunas cosas y tú dices, mejor lo escribo de nuevo porque corregir esto es más complicado, ¿no? por supuesto, ¿no? Sí, sí. Y la técnica de la máscara son grandes referentes los grandes divos y tenores del siglo XIX Ajá. y comienzos del siglo XX. Ah, por eso es que aparece, digamos, como seguidor de ese tipo de música, a Por propósito de esta supuesto. experiencia que... Yo desdeñé por ignorancia, muchas veces ni escuchaba a los tenores antiguos, porque uno Ya. escucha pues, Caruso es un gran referente, por Claro, ejemplo, claro, de esa claro, escuela, claro, porque ya, él, ya. el comienzo Claro. del siglo XX, Sí. él viene a ser, ¿no? Benemigno Gigli, ¿no? Ah. Escuchaba algunos, pero me aburría por el mismo Strash, ¿no? Ya, sí. Como que, pero más bien el maestro Fernando Bañó fue el que habían clases realmente magistrales que no cantaba nada. Siéntate y me Y me escuchaba. ponía a escuchar, a ver. Ahora con el YouTube y la tecnología, pues ya puedes acceder más Sí, fácil, sí, ¿no? sí. Más que audio, ¿no? Y esas eran las clases, a veces de 1 hora escuchar con paciencia a esos tenores. Te estoy hablando, pues, Hipólito Lázaro, Aureliano Pértile, Sí. el gran Fleta, Benemigno Gigli, Caruso. Ya. Qué interesante, ¿no? Porque te abrió el panorama también. Mario, y entonces ahora sí para llegar a lo que va mañana a ser este recital de canto lírico, ¿qué cosa es lo que vas a ofrecer en el recital? A mi llegada de Barcelona, Ajá. llego con una técnica nueva
y querer demostrarlo y demostrar lo que había aprendido. Es allí donde me entero pues que en el coro de mi alma mater, San Marcos, Ajá. retoma la conducción el maestro Israel Olaya, Ya. que él también, en la época del 2000 que te hablo, cuando me paso yo a la uni, mis profesores, Él es uno formadores, de los que se va a la uni. él de la uni Sí, ya. regresa a San Marcos. De acuerdo, de acuerdo. Pero yo por seguir a mis primeros formadores me voy a la uni. Ya. Pero ya el maestro Olaya, estuve con él un tiempo en el coro San Marcos, muy buen trabajo en una primera etapa, y ahora retoma nuevamente él la conducción del coro. Ya. Entonces yo llego en Barcelona, como le digo al maestro Israel, ¿no? Todo complotó Ya. para yo caer y estar hoy aquí en tu programa, Ajá. invitando a mi recital, ¿no? Ya. Qué Porque excelente. yo llego de Barcelona y digo, ¿qué hago? Ajá. ¿Dónde expongo mi arte? ¿Dónde interpreto? Sí. Me entero que el maestro regresa, retomo el coro San Marcos Ya. y ahí es donde él me invita para yo ofrecer un recital en San Marcos, que lo he hecho ya hace algunas semanas. Ya, de reciente acuerdo. nomás. Ya, y ahora va a ser en el himna. Y paralelamente con gente de mi producción, Ajá. me buscaron un canal y se abre pues el himna, ¿no? Ya. Me invitan para formar parte de su elenco. Qué interesante, ¿no? Además, qué bueno que se haya podido configurar ese escenario, Por ¿no es supuesto, cierto? Ir ¿no? acomodando como las piezas. Claro, para todos los artistas es pues difícil, como lo dijiste en tu preámbulo, Sí. en un país en donde a veces la cultura es no tan valorada, Sí. abrir puertas, escenarios, como para que puedas desempeñarte. Yo los encontré. Sí, no, y está ¿No? magnífico. Además, quienes quieran, como hay varias personas que se están escribiendo, puedan ir a verte. Entonces, esto es mañana, 10 de julio a las 7:30, en el Auditorio Himna del Lima Centro. En el himna del centro de Lima, ofreceré un repertorio variado, Ajá. entre áreas de ópera, música napolitana, romanzas italianas, música peruana, porque Ya. no puedo desdeñar, ya que Claro, estamos en el mes de por la supuesto. patria, Exactamente. música peruana y latinoamericana. Qué interesante. Y esto va a ser, ojo que el himna del Lima Centro está en Girón Cusco 446 y pueden adquirir las entradas ahí mismo en la boletería. Y ahí está el afiche, ¿no es cierto? Muy bonito el afiche. Sí, muy bien puesto el afiche, Mario Valdivieso, y que te va a acompañar en el piano, Me va a acompañar en el piano el gran maestro Guillermo Amezquita. Ajá, Ya canté con él ahora en San Marcos. hace más o menos 3 semanas en En San Marcos. Ya. Y fue pues un recital inolvidable. Hubo excelente. muchísima concurrencia y bueno, superó las expectativas. Qué bien, como seguramente Superó va a las pasar con esta expectativas, ¿no? presentación, Mario. Te agradezco muchísimo por haber venido, felicitaciones por el trabajo y vamos a tratar de hacer todo lo posible para ir a verte de todas maneras mañana. A ver. Muchísimas gracias por la invitación. Te hago extensiva la invitación a sí mismo para mañana. Sí. Y también quiero aprovechar a tu tribuna para invitarlos. No pueden perderse y este recital, que es importante para mí porque marca un derrotero en mi desempeño como artista, que es lo que quiero yo consolidarme. Ajá. Y sobre todo porque son para recaudaciones de fondos, porque todavía no he terminado mi curso, Ya. ¿no? El curso era por determinado tiempo, ¿Cuál? El de Barcelona. el de Barcelona, Ya. pero no pude tomarlo todo el tiempo debido a que yo acá trabajo, Claro. tengo familia, Sí. entonces hicieron la concesión de poder partir el curso en 2. Ajá. Entonces el año pasado estuve 2 meses Ya. y este año espero retornar para culminar mis estudios, no No, y hay solo que de canto, también de artes escénicas. No, excelente. Tiene este doble fin. Uno, iba a haber un magnífico recital y en segundo lugar contribuir con esta formación que, como ustedes han podido a través de la conversación notar, ha tenido pues sus frutos notables, ¿no? Mario Valdivieso está con nosotros. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti por la invitación Felicitaciones, nuevamente. Muchas gracias por venir. Tengo que ir a una pausa. Regreso un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Ya vengo. Ya regresamos en No hay derecho.